En su conferencia semanera del miércoles 3 de mayo, el gobernador Rubén Rocha Moya sostuvo que tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se acordó el esquema de comercialización para la cosecha de maíz, que consiste en retirar del mercado hasta 2 millones de toneladas para que reaccione el precio que finalmente pagarán los industriales, quienes son los grandes compradores. En dicha reunión, realizada en Palacio Nacional el lunes 1 de mayo, estuvieron presentes, además del mandatario estatal y el presidente de la República, los titulares de Segalmex, Hacienda, Agricultura y la secretaria de Economía Raquel Buenrostro. El gobernador aseguró que fue el propio presidente López Obrador quien decidió que este esquema para Sinaloa será el que regirá para todo el país, pues la mayor premisa es asegurar la comercialización de la cosecha de los pequeños productores de 1 a 10 hectáreas de tierra sembrada. En el caso de Sinaloa, estamos hablando de 13,359 productores a quienes Segalmex les comprará toda su cosecha, estimada en casi 1 millón de toneladas a un precio de garantía de 6,965 pesos. Rocha declaró que en dicha reunión el presidente dijo lo siguiente: para que lo sepan todos, nos vamos con el esquema trazado en Sinaloa. ¿Cuál es ese esquema? El esquema es que vamos a comprar 1 millón de toneladas de entrada y que vamos a cancelar el ingreso vía importación de maíz blanco. Para ello, de acuerdo con Rocha, el presidente ordenó a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que desde ahora se cierren las fronteras a la importación de maíz blanco, para restarle esa posibilidad al industrial de comprar el maíz por debajo del precio de garantía fijado en 6,965. Rocha aseguró, además, que el presidente López Obrador declaró que en el caso de que el industrial importe maíz del extranjero, se le fijará un arancel de 4,000 pesos, esto para inhibir la importación y que compre mejor en el mercado nacional al precio de garantía. Horas después, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, la Secretaría de Economía desmintió lo dicho por el gobernador de Sinaloa. Respecto a información publicada el día de hoy, 3 de mayo, la cual señala, advierten aranceles de AMLO a maíz importado, la Secretaría de Economía hace la siguiente precisión: no se impondrán aranceles al maíz, se respetarán los acuerdos internacionales y, por el contrario, el gobierno de México impulsará una política de cero aranceles a productos de la canasta básica para combatir los efectos de la inflación global y apoyar a la economía popular, principalmente en lo que respecta al maíz para consumo humano. De inmediato, el gobernador Rubén Rocha replicó lo publicado por la Secretaría de Economía a través de otro tuit, en el que señala que en la reunión del lunes 1 de mayo, donde supuestamente López Obrador anunció los aranceles al maíz importado, se encontraba la propia Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Rocha precisó: el titular del Ejecutivo Federal la instruyó directamente a que de haber importación de maíz blanco de Sudáfrica y de cualquier país con quien no se tenga acuerdos comerciales, debe establecerse un arancel que evite se afecte en la comercialización del maíz de los productores mexicanos. Los productores de trigo, por su parte, enfrentan una situación de mayor incertidumbre. Su reclamo es que se les compre la tonelada de trigo a un precio de garantía de 8,000 pesos. El propio Rubén Rocha ha reconocido que en este caso el panorama luce aún más complicado, pues el trigo que se produce en Sinaloa es de la variedad panificable, que tiene un precio de garantía de 6,938 pesos por tonelada. Para este caso en concreto, el gobernador considera que la mayor vía es sumarse a las demandas de los productores de Sonora y del Valle de Mexicali, quienes son los grandes productores de trigo del país, pues en lo que toca a Sinaloa, este cereal solo se siembra en el Valle del Carrizo, en el norte del estado. En la conferencia del 3 de mayo, Rocha confirmó lo que los trigueros no deseaban escuchar, que el precio por tonelada de trigo panificable hasta el momento no se mueve y permanecerá en 6,938 pesos. Los productores trigueros señalan que con el precio internacional de este cereal pierden el 30%, con el precio de garantía actual pierden el 4%, mientras que con el precio de garantía que están solicitando de 8,000 pesos solo ganarían el 10%, alrededor de 121 pesos diarios, por lo que consideran que sus demandas no son para hacerse ricos, sino apenas para subsistir de sus cosechas. Posteriormente, durante el encuentro que sostuvo con productores en el Palacio de Gobierno, Rocha anunció que a los productores de trigo se les ayudará con un bono de 300 pesos por tonelada, lo que representará para los trigueros un pago total de 7,238 pesos por tonelada, muy por debajo de los 8,000 que solicitan. En cuanto al millón de toneladas de maíz que comprará Segalmex para retirarlas del mercado, el gobernador del
Estado informó que ya se tiene el listado de los 13.359 pequeños productores. El esquema de comercialización también contempla la compra de 500,000 toneladas de parte del gobierno del Estado para los productores medianos, desde 11 hasta 50 hectáreas. El gobernador Rocha añadió que además Segalmex anunció que también comprará otras 300,000 toneladas a ese mismo segmento de medianos productores de hasta 50 hectáreas, con lo cual se totalizan 1.800.000 toneladas en Sinaloa que se retirarán del mercado con el propósito de reducir la oferta y que mejore el precio que deberán pagar los grandes industriales como Minsa, Maseca y Cargill. Pese a lo anunciado por el gobernador, la problemática del maíz continúa, pues aún no se garantiza el precio que piden los productores agrícolas para todas las toneladas que van a producir. La ambigüedad de las soluciones ofrecidas por Rocha a los productores agrícolas no ha dejado de decepcionarlos. Estos además se dicen desilusionados por la falta de voluntad del gobierno federal para ofrecer precios de garantía justos para todos los productores, no solo para los que siembran menos de 10 hectáreas. En lugar de ser optimistas, tenemos que ser pesimistas porque no hay voluntad del gobierno federal, declaró Baltasar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores Agrícolas y Ganaderos de Sinaloa. De igual manera, representantes de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa expresaron la decepción que les produce la manera en que el gobierno federal está tomando la comercialización de los granos en Sinaloa. Baltasar Hernández Encinas recordó que en el caso de Baja California ya se logró que el gobierno federal pague en 7,000 pesos la tonelada de trigo cristalino y harinero, mientras continúa haciendo gestiones para que los industriales paguen 500 pesos más y que el gobierno estatal aporte otros 500, con lo que se cubriría la exigencia de 8,000 pesos por tonelada de trigo. Es por eso que los productores agrícolas, en especial los productores trigueros, no descartan emprender acciones más contundentes para presionar al gobierno federal y estatal, entre ellas la toma de instalaciones de petróleos mexicanos en el puerto de Topolobampo. El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltasar Valdés Armenta, declaró que, ante la falta de claridad en las respuestas enviadas por el gobierno estatal y federal, comenzarán a reorganizarse para que se cumplan sus demandas de precios justos, porque además ya están prácticamente con la cosecha encima. Tenemos que seguir organizados y tenemos que seguir en pie de lucha, porque la siguiente acción nos va a obligar a radicalizar el movimiento y definitivamente el objetivo sería tomar las instalaciones de Pemex en Topolobampo, lo cual evita de cierta manera la afectación a la población y sí afectamos los intereses del gobierno federal, declaró a la prensa Valdés Armenta. Los hombres del campo han descartado al secretario de Agricultura, Jaime Montes, y al diputado morenista Serapio Vargas como sus intermediarios ante el gobierno del Estado. Señalan que ninguno de los dos representa a los productores agrícolas. Sus interlocutores no nos representan, fueron sus palabras durante el encuentro que los productores sostuvieron con el mandatario en la explanada de Palacio de Gobierno. A Jaime Montes lo descalifican por sus ausencias y mal tacto político, y al diputado Serapio Vargas por su falta de respeto hacia las personas, sus insultos y agresiones verbales. Los productores agrícolas sinaloenses también se han manifestado con respecto al megafraude descubierto en Segalmex y la orden del presidente López Obrador y ejecutada por la bancada morenista en las cámaras de desaparecer a la financiera rural